Bombira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Carlos Daniel Moreno Barrios. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, con mención en Derecho Constitucional, un hombre pues vivorleado en temas académicos, con una gran preparación durante toda una vida de estudios universitarios, de posgrado, pregrado, y un docente precisamente de estos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de la política en Venezuela. Bueno, sabemos que hemos estado signados por una cantidad de actuaciones, tanto de los factores políticos como de la sociedad civil, que nos ha llevado a esta realidad. En este momento está planteada una elección convocada por el Consejo Nacional Electoral de los gobiernos regionales, municipales y los cuerpos legislativos. Está todavía, digamos que ese cronograma electoral en proceso. Pero todavía también queda el fantasma y el estigma de ese llamado que hicieran algunos factores políticos a la abstención. El tema generacional también de alguna manera ha marcado el accionar de los factores políticos, porque pues muchos han catalogado de dinosaurios a los antiguos, a las personas que habían hecho la política hasta una fecha determinada, y surgió una nueva generación que pues ha arrojado unos resultados ahí que están en la palestra pública. Esto más o menos es lo que vamos a estar conversando con nuestro invitado, el doctor Carlos Daniel Moreno Barrios, a quien quiero agradecerle profundamente su asistencia a este espacio y bueno, reiterarle nuestra gratitud por su presencia. Bueno, yo estoy muy complacido, yo le agradezco a usted la invitación que me hizo, además de que este es un medio de comunicación muy importante en los Altos Mirandinos, que tiene una alta audiencia, y creo que las cosas que podamos conversar el día de hoy pudieran ser motivo de reflexión para su audiencia, porque estamos en un momento y en una coyuntura muy especial, y es necesario que todos reflexionemos sobre el actual momento histórico en el que nos encontramos. Precisamente parte de ese momento histórico desde la perspectiva política, que es lo que realmente nos atañe, porque todo el mundo dice que el problema aquí, aparte es que es económico, pero generado por un tema político. Hay una convocatoria de elecciones y hay esas dos caras de la moneda. No se sabe todavía si los factores abstencionistas van a hacer una reacción en ese sentido o van a participar o qué es lo que es. Entonces, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, yo creo que el tema económico es imposible que el actual gobierno lo resuelva, porque el gobierno o el régimen autoritario encabezado por Nicolás Maduro aplica una doctrina económica trasnochada, o sea, una cosa que se aparta inclusive de sus pares o de sus semejantes, porque usted, por ejemplo, observa a sus aliados y observa en lo que respecta al tema económico un relativo bienestar de su población, o sea, más allá de las consideraciones que se puedan tener en cuanto a los modelos de gobierno, pero en Irán no hay los problemas que tenemos en Venezuela, en China no hay los problemas que tenemos en Venezuela, y en Rusia no hay los problemas que tenemos en Venezuela. Son por nombrar a tres aliados. Entonces lo que observamos aquí es la destrucción del aparato productivo, y no hay manera de que este gobierno pueda resolver eso. ¿Tú consideras que eso es profeso o simple incapacidad? Ambas cosas inclusive. En mi opinión, ambas cosas inclusive, porque la destrucción del aparato productivo inició hace 22 años. No es como se pretende enmascararlo con un tema de sanciones o no, o si estas sanciones han de alguna manera impactado. Claro que han impactado en la economía y han hecho más gravosa la situación de todos nosotros en el país, pero evidentemente antes de la aplicación de las sanciones la destrucción de PDVSA era evidente, la destrucción de nuestro signo monetario era evidente, la destrucción del parque industrial, de la capacidad industrial instalada en Venezuela era evidente. Entonces no hay manera
que ellos puedan resolver esto, porque el dinero es alérgico a este tipo de problemas. Entonces, ¿dónde está la respuesta a los problemas económicos? ¿Cómo pudiéramos nosotros lograr un bienestar económico que nos permita vivir dignamente? Bueno, a través de un cambio político, pero ese cambio político no es posible alcanzarlo desde la nada. O sea, ese cambio político solamente es posible lograrlo a través de un hacer político, porque la política no es idealismo, o es idealismo. La nada para usted, ¿a qué se refiere? ¿A la oposición? ¿Es la nada? No, yo creo que en Venezuela tenemos un problema con respecto a la oposición muy grave. Primero, de que hay un sector de la población muy amplio que considera que gobierno y oposición es lo mismo. Entonces ya eso es un problema, porque entonces no puede aplicarse la definición universal de oposición, no puede aplicarse al caso venezolano, o en Venezuela no tiene aplicación. Tenemos un problema en la oposición además, que no es un problema de legitimidad, porque aquí usan esa palabra para un lado o para otro. Pareciera que la legitimidad es como el cosme. En la época cuando yo era niño, que te dolía la cabeza, te da un cosme, tenía fiebre, te da un cosme. Pareciera que el término legitimidad se aplica para todo. Aquí hay un problema, es de operatividad. La oposición se ha amarrado a sí misma, no está siendo operativa. Porque la política es hacer, es un hacer además que se traduce. Inclusive la definición de actor político más clásica parte precisamente de la interacción de una persona que pretende liderizar, dirigir a la sociedad, es la interacción de esa persona con el cuerpo social. Ahora, con respecto eso no se está dando. A lo que hay actualmente, que es esa convocatoria a elecciones regionales, en base pues y en función a las posibilidades de mejorar que usted está estableciendo en este caso desde la perspectiva económica, obviamente pasando por lo político. La convocatoria a las elecciones, tanto las anteriores como las actuales de este año, deben ser discutidas por la oposición. Pero el problema es que no hay diálogo en la oposición. No, la oposición que reclama diálogo con el gobierno es incapaz de tener un diálogo honesto y sincero, al menos entre los tres bloques opositores nítidamente diferenciados. Y eso es un problema. Porque si todas las opciones, en el marco de esas consignas un tanto vacías que a veces se promueven, si todas las opciones están sobre la mesa y debajo de ellas, la opción electoral debe ser una. La opción electoral además en un régimen autoritario, o sea, una elección bajo la forma de un régimen autoritario. Eso tiene que tiene que darse una discusión política en torno a eso. O sea, ¿no considera que es una oportunidad en este momento de cambio realmente? La opción electoral es una oportunidad. La opción electoral, indudablemente, es una oportunidad. Mire, con el CNE actual, con el CNE anterior, es una oportunidad. Porque es que no se puede dejar de hacer. Al menos lo que creemos en las vías pacíficas, democráticas y constitucionales. No puedes dejar de hacer, no puedes hacer nada. Es que el problema es que aquí, por lo menos en los 2 últimos años, se ha dejado de hacer. Y eso ha impactado dramáticamente a la sociedad. Porque bueno, estamos esperando algo. Pero algo, como escuchaba yo en estos días, un grupo de debate político, yo tengo fe, pero bueno, pero Dios también dijo, ayúdate que yo te voy a ayudar. O sea, tienes que hacer. Y hacer implica que te pares también en el terreno electoral. Que para el tema, para el escenario electoral, tengas estrategias claras. Así como hay una estrategia en el plano internacional, que yo creo que la hay, porque van a los organismos multilaterales, tienen representación en diferentes países, han logrado el reconocimiento más o menos, algunos más efusivos, otros más expectantes. Al G4 yo me refiero al G4, me refiero a los que conforman, porque aquí, insisto, aquí hay 3 grupos, al menos 3 grupos opositores nítidamente diferenciados, que tienen con respecto al problema que nosotros, todos en general, que los venezolanos tenemos, tienen diferentes visiones, pero esas visiones no han podido ser armonizadas. No hay una visión compartida del problema. ¿Son enemigos esos grupos? ¿Se tratan como enemigos? Eso es algo que a mí me sorprende, porque además esa es la forma más primitiva de esos hacer grupos política. opositores me refiero. Bueno, y con respecto a eso va el análisis.
La forma más primitiva de hacer política es esa. Amor, odio. Amigo, enemigo. Eso ya fue superado. La política moderna, a partir de Maquiavelo, te marca un equilibrio entre el ser y el deber ser. Y precisamente en ese equilibrio consiste el actuar político. Yo no entiendo cómo no ha habido una mesa de diálogo, si es que así podamos calificarlo, con los principales actores políticos del G4, con los principales actores políticos de la Alianza Democrática y con los principales actores políticos que no gravitan en ninguno de estos convocatorias se han hecho, creo, pero no, hasta ahorita no hemos visto resultados. Pero una convocatoria, por ejemplo, entonces yo no he escuchado, que hay un vacío de liderazgo. Yo no creo que haya un vacío de liderazgo. Yo lo que creo es que aquí tenemos un problema, aquí no tenemos una crisis de la política, sino tenemos una crisis en la política. Y precisamente la crisis en la política que hoy tenemos es por las distintas visiones de cómo afrontar un problema que es común para todos. Eso demanda un debate sincero, transparente, honesto, entre los actores políticos de la oposición, que permita alcanzar algo que todo el mundo cacarea, pero que no se ve por ningún lado, que es la unidad. La unidad no puede ser discursiva, no puede ser un discurso para usarlo en mítines o en reuniones o esto. Es más, fíjate que un grupo y otro pregonan la unidad, pero lo que se ven son costuras por todos lados. ¿Son diferentes visiones o simplemente ambición de poder? Pero es que el fin último de la política es la lucha por el poder. No se puede cuestionar que un grupo u otro pretenda alcanzar el poder dentro de la oposición. Es decir, que un grupo que quizás no controla al sector opositor, o no dirige al sector opositor, quiera hacerlo. Pero eso no es incuestionable. Es precisamente uno de los rasgos de la maldad, que pretender lograr lo que la persona quiera a costa de lo que sea. No, o sea, la ambición de poder no puede ser a costa de lo que sea. Bueno, a costa de, por ejemplo, no mostrarle al país factores opositores unidos en función de mejorar el problema humanitario que se está presentando en Venezuela. No, bueno, yo creo que el fin último de la política es obtener el poder o influir en el poder. Ese es el fin de la política. Y evidentemente que el poder no es otra cosa que una persona haga, aún en contra de su voluntad, lo que el poder político o el poder público paute, o que la autoridad política paute. En eso tenemos que estar claros. Ahora, el ejercicio político depende, sin lugar a duda, de los valores que tenga el político. Era lo que conversamos hace un rato. Muy personal. Nadie es lo que es, sino lo que ha venido siendo. Entonces, aquí hay una lucha en contra del autoritarismo. Pero las circunstancias cambian para cada persona. Pero es que claro que las circunstancias cambian, pero tus valores y tus principios no. Fíjate que precisamente Sor Inés de la Cruz le contesta a Nicolás Maquiavelo eso, cuando Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, que es algo que muchas veces los políticos cacarean. Bueno, se olvidan de que Sor Inés contestó eso, y que Tomás Moro contestó eso, y Tomás de Aquino contestó eso. O sea, la política no puede ser no basta con que el político parezca, que muchos, una característica en la actualidad, hay muchos que están preocupados más por parecer que por ser. El político es una persona muy importante en cualquier sociedad, y por supuesto su ejercicio, su praxis, su acción política tiene que estar enmarcada en principios y valores. Principios y valores democráticos, principios y valores humanistas, principios y valores que señalen o que estén inscritos dentro de la corriente del pensamiento ideológico en la que él se encuentre, porque ese es otro tema. Aquí ni siquiera se ha dado un debate ideológico sincero, como se dio al inicio de la democracia entre Machado y Betancourt, por el modelo de país post Pérez Jiménez que se pretendía. Tú no ves, por ejemplo, los aportes de la democracia cristiana que se veían, que eran evidentes en la persona de Rafael Caldera. O sea, tú no tienes esos actores políticos, o sea, que no eran bonitos, que no se veían bien. El accionar político es que se ha debilitado, en la sociedad se ha debilitado mucho, y de hecho hay una crisis que Fernando Mírez además
ha calificado muy acertadamente, que es la crisis de la antipolítica. O sea, y esa crisis de la antipolítica... Eso es histórico ya en Venezuela. Hay muchos factores que han incidido en eso. Por supuesto. Hay una crisis de la antipolítica que no es una crisis que se generó en el 2021, ni en el 2020, ni en el 2019. Tampoco es de 1998. Los primeros, por decir, los primeros síntomas de la crisis antipolítica se remontan en Venezuela a los años 80, cuando por ejemplo un Jaime Lucinchi agarró y tomó la decisión de nombrar como gobernadores de estado, cuando el presidente de la República los designaba, a todos los secretarios de las seccionales de Acción Democrática de los distintos estados. Ahí comenzó el sistema a dar muestras o a presentar síntomas de antipolítica. Eso luego se fue proyectando. Pero lo peor es que se ha agudizado, porque es inexplicable que una población que rechaza en un 80%, más de un 80%, estoy seguro que muchísimo más, inclusive más allá de los estudios de opinión, que rechaza a Nicolás Maduro y a su régimen, esa fuerza que está allí no haya sido canalizada. Y precisamente en función de la posibilidad de canalizarla, nuestro invitado, Carlos Daniel Moreno, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, y bueno, un analista político muy importante en nuestro estado. Me gustaría que tú nos comentes en la próxima parte, Daniel, si tuvieses la posibilidad de hacer recomendaciones en líneas gruesas, por supuesto, a estos factores políticos que han venido históricamente siendo también hasta parte de toda esta jugada de la antipolítica, etcétera, etcétera, de la posibilidad de hacer lo que tienen que hacer en este momento histórico, porque sabemos que el pasado no lo podemos mejorar de ninguna manera, solamente somos dueños de las acciones que vamos a proceder en el día de hoy y en la posibilidad que tengamos de seguir adelante vivos. Hay una posibilidad de accionar político, hay una convocatoria a elecciones regionales y sabemos que la oposición está francamente dividida, se están comiendo unos con otros. Imaginémonos que a través de este medio y en esta posibilidad tienes tú para delinear algunas acciones que deberían tomarse en cuenta para que se rehaga la política en Venezuela. En la próxima parte de este interesante análisis de nuestro invitado. Con gusto. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Carlos Daniel Moreno Barrios, es doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, hablando del tema de la política en nuestro país. Quedamos pendientes para que él nos analice su visión y la posibilidad en líneas gruesas de ofrecer pues esas recomendaciones al sector de la oposición, porque yo creo que el gobierno está clarito, mantenerse en el poder, ellos tienen una línea ya dura. Claro, y ellos están jugando y están haciendo su juego. Y deben estar muy felices de la división de la oposición. Por supuesto. Divertido. Yo creo que este es el sueño hecho realidad para ellos. Claro, para ellos, porque prácticamente están corriendo solos. Y no solamente que están corriendo solos, sino que además ellos se encuentran en estos momentos en los niveles más bajos de aceptación popular. Y observan, para beneplácito de ellos, que esto aquí es un mar de contradicciones. De señalamientos poco respetuosos, además, entre ellos. Y en el fondo tú te pones a ver y todos quieren lo mismo. Es más, todos queremos lo mismo. Yo creo que con honestidad tú agarras a un chavista de cualquier sector popular, con honestidad, tú lo agarras, lo sientes y le preguntas si él está viviendo bien y te va a decir que no. Y tú le preguntas que si él quiere un cambio y te va a decir que sí. Que sí, eso no lo digo yo, eso lo reflejan los estudios de opinión. Pero también hay unos factores importantes que analizar, por ejemplo, cómo le explicas tú a la gente el tema de las llamadas a la abstención, pero también cómo le explicas tú a la gente que tenemos en la oposición supuestamente tiene un presidente interino, bueno, y tal y qué sé yo, eso es un drama, ¿no? Yo creo que estos son temas de verdad de una complejidad
indescifrable. Porque honestamente no debimos haber llegado a esto. No debimos haber llegado a esto. Yo particularmente tengo mis reservas con respecto al tema. Son cosas que debe resolver la oposición. Yo tengo mis reservas con respecto al tema del gobierno interino. O sea, y las manifiesto públicamente. O sea, hay una serie de consideraciones de orden constitucional que pudieran aplicarse al caso. Inclusive en el marco mismo del Estatuto de la Transición que ellos tuvieron que reformar posteriormente. Debería ser de una transición no actual en el actual gobierno. Yo creo que esos son temas que precisamente no se han discutido. El debate político con respecto a esos temas no se ha dado. ¿Qué son los temas? Porque tú tienes algo que es el realismo. O sea, tú tienes por un lado el idealismo, como tú quisieras que sean las cosas. El problema es que la realidad no es como tú quieres, la realidad es como es. Entonces tú tienes a un sector, tú tienes esfuerzos muy importantes que desde el G4 se han dado y que sería irresponsable o sería me dejaría a mí muy mal no reconocer los esfuerzos que ellos han hecho. Pero esos esfuerzos no han sido suficientes y además se produjo una fractura en el bloque opositor. O sea, el bloque opositor llegó monolíticamente compactado al evento electoral de diciembre del 2015, donde fuimos muy exitosos. Eso con el correr del tiempo se fragmentó. Y cuando tú buscas una de las razones por las cuales eso se fragmentó, mira, tienes muchas. Tienes por un lado que los partidos políticos han dejado de ser partidos políticos. Entonces tiene que haber un proceso de revisión de los partidos políticos. Muchos de los partidos políticos son franquicias políticas. Responden a un liderazgo de paso de características autoritarias, porque es lo que se ve. Habría que preguntarse en cuántos partidos políticos ha habido elecciones internas, cómo es el proceso de renovación de sus autoridades, cómo es el proceso de toma de decisiones, para que estas decisiones que se toman intrapartido luego sean colocadas en la mesa de diálogo, en el espacio de diálogo de los actores, donde convergen todos los actores políticos. Eso por decir un caso. ¿Cómo es el tema de la selección de los candidatos? ¿Cómo se seleccionan los candidatos? ¿Cuál es la oferta electoral? ¿Cuáles son los criterios? Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el estado Miranda, aquí hay un despliegue en este momento de activistas tocando, algunos que ni siquiera lo dicen abiertamente, porque eso es lo otro. Pareciera que hacer política es motivo de vergüenza para uno, o decir, bueno, mira, yo soy fulano de tal, aspiro a tal cosa, es motivo, no sé, es un discurso todo solapado. Bueno, siempre entonces, esas estrategias que trasnochadas. Pero a final de cuentas, diría mi abuela, que en paz descanse, es el mismo queso, pero rallado. No, lo que reclamamos los ciudadanos es honestidad en el liderazgo. Primero, reclamamos honestidad en el liderazgo, reclamamos claridad en el liderazgo y sobre todo reclamamos liderazgo. Porque yo no creo en el determinismo fatal. Yo creo que la voluntad indomable de los seres humanos podemos producir los cambios que una sociedad reclama. Pero para eso tienes que liderizar, para eso tienes que hablarle claro a la población. Yo te pregunto, hoy ¿cómo estamos en el estado Miranda? ¿Estamos bien? ¿Estamos realmente bien? Las calles del estado Miranda, ¿cómo es la situación en la zona rural del estado? ¿O es que acaso lo que ocurrió con las dos maestras en el caserío en Cumbo, que fueron descuartizadas por denunciar la venta ilícita de drogas por parte de unos antisociales? ¿Dónde está eso? O sea, esos son síntomas que creo que nos deben preocupar a nosotros. Y creo que todos estamos preocupados frente a eso. Claro, la inseguridad es uno de los temas que inclusive el éxodo es producto en muchos casos del miedo a la inseguridad. Pero fíjate la respuesta del gobierno, por ejemplo, ayer cuando se dio el debate en la Asamblea Nacional. Un diputado del sector oficial señala de que la oposición financia o paga a grupos criminales para que generen el caos en la ciudad. Por el amor de Cristo. ¿Y dónde está la respuesta de eso? ¿Cómo hacer política? Porque de el paso, Estado y su monopolio de las armas y del poder. Tú tienes un régimen autoritario, pero tienes una oposición que debe ser democrática. No puede ser autoritaria. Entonces yo creo que en líneas gruesas la oposición está llamada, primero, a una revisión interna. Y esa revisión interna pasa por la revisión de las estructuras políticas.
Y no podemos caer en esa discusión baladí de las nuevas caras y todo eso que cada vez que se acerca un proceso electoral es lo primero que se pone sobre la mesa. Se estigmatiza a los políticos de oficio. No, yo lo que creo, porque a final de cuentas, como Caldera en una ocasión lo dijo, ser joven no es cuestión de edad, sino una actitud frente a la vida. O sea, ¿qué te hace ser joven? O sea, tú puedes tener una edad y tener ideas nuevas en lo que es el ejercicio político. O por ejemplo, tú tienes el caso de un Joe Biden que tiene casi 80 años y es el presidente de la primera potencia de los Estados, de la primera potencia mundial de los Estados Unidos. O sea, que Norteamérica. ¿No crees que el tema de que los políticos que quieren siempre estar en el poder y mantenerse sea algo malo? Pero es que yo creo que una cosa es la alternabilidad en el ejercicio del poder y otra es el ejercicio político, otra cosa es la actividad política. Nadie dice que Henry Ramos no pueda seguir siendo activista político, mientras él se sienta un hombre con ganas, con fuerza, pues que lo haga. El problema es, ¿verdad?, que él está llamado, el problema está en que él está llamado a promover dentro de la estructura política que él dirige, democracia interna, debate interno. No solamente debate ideológico, sino además debate político. Y que además él brinde la posibilidad, como señala Norberto Bobbio, él brinde la posibilidad de que la minoría que en AD lo adversa pueda ser mayoría. Por cierto, quiero pedirle a Henry disculpas por ponerlo de ejemplo, pero no es el caso de Henry, a quien respeto mucho y quien es mi colega, es el caso de todos los que dirigen estas estructuras políticas. Y por el otro lado tienes el tema de la sociedad civil. La sociedad civil en Venezuela, a diferencia de Europa, fue creada por los partidos políticos. Cuando la sociedad civil ya estaba alcanzando cierta fortaleza, bueno, llegó esta disrupción. Bueno, la sociedad civil está haciendo lo que puede con los elementos o con las pocas herramientas que tiene. Entonces el deber de los actores políticos es seguir fortaleciendo a la sociedad civil, abrir espacio para que la sociedad civil pueda participar en el debate político. Inclusive, no solamente en el debate político en cuanto a lo que es la formación de la decisión o de la toma de decisión, sino en temas que son coyunturales para el activismo ciudadano. Porque la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos, la defensa radical de los derechos fundamentales de la ciudadanía la ha dado la sociedad civil en Venezuela. Precisamente, Carlos, y ya para finalizar, me gustaría que tú nos comentes desde tu perspectiva qué es lo mejor que le puede pasar a Venezuela en estos días. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es volver a la política. No queda otra. Hay que volver a la política. Y la política es, entre muchas cosas, equilibrio, es prudencia, es diálogo, es negociación, es encuentro. Tenemos que volver a la política. Yo creo que la vía insurreccional, que desde 1999 hasta la fecha ha sido puesta en práctica por algunos, ha fracasado. Y los pocos éxitos que en 22 años se han logrado gracias al ejercicio político. Hay que reivindicar la política, pero la política no se reivindica desde el aire. La política no se reivindica desde el suelo, se reivindica desde la tierra, bien conectado a la tierra, acompañando a la gente en su sufrimiento, en sus demandas, organizándose. Y este escenario electoral del 2021, en mi opinión, y aclaro la oportunidad para decir que yo no aspiro ni ser gobernador, ni ser alcalde, ni ser concejal, ni ser diputado del Consejo Legislativo, aclaro eso de una vez, pero sí soy un activista político, porque soy un ciudadano preocupado por la política. No soy un ser imperfecto, no soy un ciudadano incompleto, como señalaban los griegos. Yo creo en la política y creo que tenemos que hacer de la política lo que la política es. Y la política es la forma como en una sociedad podemos entre todos alcanzar puntos de encuentro que nos acerquen, porque en Venezuela cabemos todos. Y son más las cosas que nos unen a los venezolanos que las que nos separan. Este drama, toda esta situación que hemos vivido, que es dramática porque sufrimos los que estamos adentro, sufren los que están afuera. Esto no puede volverse a repetir. Y la única manera de que podamos dar un paso hacia adelante, un paso hacia la transición, hacia la vuelta a la democracia, es a través de la política. No veo otro camino. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí,
con Gracias. nosotros, por tus reflexiones. Gracias a ti. Espero que vuelvas pronto para seguir conversando de estos y otros temas de interés. Con gusto, con gusto. Muchísimas gracias a Carlos Daniel Moreno Barrios, doctor en Ciencias Jurídicas y mención Derecho Constitucional, quien estuvo con nosotros, bueno, disertando acerca de sus opiniones con respecto a la política nacional. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Gracias. Informativo Mira TV está en ti.